uno de Díaz. Y además de Ernesto, que es sin dudas el tema del día, el otro tiene que ver con lo que pasó en un sanatorio de Berazategui. A ver, vos tenés PAMI, sos una persona mayor, pero tu estado de salud no es de total gravedad. Vas a una entidad donde te tienen que hacer la amputación de una pierna, pero el médico que te atiende te corta la otra. Es algo que no se puede perdonar. Hubo allanamientos, hay un médico imputado y hay una mujer que no va a tener sus dos piernas, porque además la única que le quedó es la que tienen que cortarle por su enfermedad, que es diabetes. Bien, hablaba fuera del aire con Vilma Ripoll, que está acá en el piso. ¿Cómo estás, Vilma? Vos sos enfermera. Además, estuviste recorriendo muchos de estos lugares. A ver, yo nunca escuché una cosa así atroz de esta magnitud. Seguramente porque trascendió, pero hay otras barbaridades que se cometen en clínicas pequeñas, medianas, en donde... Que le corten la pierna equivocada. Que tengan un accidente... Si querés, de esas características. Y la verdad que es lamentable, porque encima con pacientes de PAMI. Con los pacientes de PAMI es al voleo, ¿me entendés? Así es. Así es como le hacen a los pacientes del PAMI y llegan a este punto, en que de tanto voleo, bueno, le cortaron otra pierna. Vos decís que una prepaga no le pasaba. No sé, porque vos viste que a la periodista Débora Pérez Volpi le pasó lo peor también. Yo creo que la salud privada tiene ese problema, que está cada vez peor y que entonces no logran resolver el problema de eficiencia total con los pacientes en un momento en que la tecnología te lo resuelve bastante, ¿no? Entonces, si encima vos sos de PAMI, bueno, te pasan esas cosas y otras que no trascienden porque son de PAMI. Ese es el desastre, ¿me entendés? Ese es el nivel de atención médica que tienen los pacientes de PAMI hoy. Entonces, bueno, por eso es una alerta. Esta es una alerta. Y yo creo que el PAMI tendría que estar evaluando la atención que tienen los pacientes en las clínicas que les corresponden porque capitan ahí. Ahora, Vilma, yo no me puedo representar esto a los médicos, los enfermeros dentro del quirófano. Vos estuviste en algún quirófano, sos enfermera. Che, esta o la otra, y dale, cortá. Yo no me puedo representar. No, pero aparte ¿sabes? Puede haber sido? Hay un dato más. Hay un dato más, Esteban. Sí, a ver. Que esta mujer, Magdalena, 66 años, en la pierna que le tenían que amputar, ya le habían cortado un dedo, porque tenía la pierna mal, tenía una infección debido a la diabetes, y claramente era visible que la pierna esa era la que tenía el problema, porque ya le habían cortado un dedo de esa pierna. Ahora, ¿cómo? No me entra en la cabeza. No, a mí no me entra. A mí no me entra en la cabeza realmente esto. ¿Ahí hay un detenido o no, Germán? No, mira, ahí estás viendo imágenes del allanamiento. Llegó la policía con la fiscal, que es de la UFI número 7 de Berazategui. Se llevaron la historia clínica de esta mujer. También habló el PAMI, hay un comunicado del PAMI. Pero digo, se llevó la historia clínica, se suspendieron todo lo que eran las cirugías ortopédicas del PAMI, que estaban previstas en este lugar, y además está imputado por lesiones el médico que realizó la operación. Sí, ahora, dale, Vilma, te quiero escuchar. ¿El comunicado qué dice? Sí. Ponle el comunicado, ahora chicos, no vamos a poner el comunicado. La verdad que son unos caraduras, porque ellos saben que pasan estas cosas, saben que pasan con pacientes cardíacos, a los cuales se mueren en la cirugía y por no ponerle un stent, los mandan a una cirugía que es absolutamente riesgosa. No les importa nada. Yo te digo, quiero saber qué dice el comunicado del PAMI. Ahí lo ponemos al aire. Yo te banco lo que estás diciendo, te entiendo y estoy completamente de acuerdo con vos, que no importa mi posición. ¿Me parece una barbaridad? Pero vuelvo a lo mismo. Adentro del quirófano, ahí hay una manga de tarambanas memorables que dicen esto, la otra y cortan cualquier cosa. Perdón que sea tan ordinario. Ahí entra el PAMI, ahí no entra el PAMI. Son unos inútiles, marca cañón la gente que está ahí adentro. Bueno, por supuesto que tienen... Sí, pero además tienen un... Yo te digo qué es lo que pasa. Frente a un paciente del PAMI, relajan todos los controles, todos. Y llegan a lo máximo, que es esto que acaba de pasar, que es que le hayan hecho esa barbaridad a esa paciente. Pero otros se mueren.
Hay clínicas del PAMI donde los pacientes van a morir. Sí, es Entonces, cierto, es una barbaridad esto que hicieron. Pero el PAMI tiene que saber que estas barbaridades, esta saltó por suerte y se va a saber. ¿Entendés? Porque esto van a tener que saberlo porque acá se dio a publicidad. Pero no es la única. Sí, la clínica esta hay que cerrarla, además, o no, no sé, se me ocurre. No sé, pero sancionarla severamente. A ver, ¿qué dijo el PAMI, chicos? Que me quieren contar qué dijo el PAMI. Te digo, Germán, dice, por favor, a ver. Sí, dale. Se inició un proceso de investigación interna en el que se exigió del sanatorio la presentación inmediata de toda la documentación médica relacionada con el caso a fin de determinar responsabilidades del prestador. Y además dice, agrega el texto, se suspendieron de manera preventiva todas las cirugías traumatológicas programadas de afiliados del PAMI en el nuevo sanatorio Berazategui. Traumatológico. Que se puso a disposición de la familia de la paciente desde el primer momento. Ahora, Vilma, ¿de quién es la responsabilidad de esto? No, la responsabilidad es del hospital, pero también es del PAMI. Porque vos te crees que el PAMI no sabe que atienden así en las clínicas privadas. Sí, es cierto. Por favor, saben todo, pero miran para otro lado. Entonces, los pacientes del PAMI, que además ganan sueldo miserable, que además no tienen plata para comprarse los medicamentos, que van a lugares de atención donde le tocan clínicas de cabecera, que son unos irresponsables, y el PAMI no controla nada. No tiene auditores que vean el nivel de cirugía traumatológica que tienen acá. Por suerte las pararon, porque si no iban a dejar todos los pacientes sin piernas. No, claro, a ver, Ernesto. Le iba a llevar a Vilma algo abstracto, pero que tiene que ver con la política, ya que ella es una mujer política, una militante política, que tiene que ver con algo también central, que nosotros queremos ingresar a la OCDE, para que la audiencia lo sepa. Es una organización mundial que nuclea un montón de países y que tiene estándares muy altos de salud, en donde la salud es universal para todos. Bueno, en la OCDE esto no podría pasar. Esto pasa porque hay una permanente, sin prisa y sin pausa, degradación del sistema de salud hasta, digamos, en los últimos 10 años en la Argentina, pero en particular los últimos 4, en donde esto se ha hecho mucho más rápido. Y la realidad es que en la Argentina esa degradación del sistema de salud termina en esto. Sí, pero además tenés otro problema. Los despidos, las suspensiones y los cierres de la fuente de trabajo dejan a los trabajadores sin obra social. Entonces, todo ese sector va al público, porque no puede pagar una prepaga, porque las prepagas aumentaron y las prepagas valen plata que no pueden pagar ni los que trabajan regularmente en blanco. Yo te entiendo dónde vas y es recontraválido. Entonces yo te digo, si se abandona el hospital público, sabiendo que además todo el mundo va a ir a aumentar como pasó en el 2001, porque estamos en una situación similar, va a aumentar la cantidad de pacientes al hospital público, abandonan el público. Si los lugares que tienen la atención la gente del PAMI no es controlada estrictamente por el PAMI, no controla el PAMI, te lo digo porque lo conozco de cerca, porque he ido a un montón de clínicas a ver pacientes, gente conocida y todo, y vos decís, no, andá al hospital público, dejá de salir de esa clínica porque vas a terminar muriendo ahí. A ver, todo lo que está diciendo, además, lo he investigado mucho y lo comparto 100%. Ahora, lo que yo nunca he visto, que vaya y te maten directamente, porque esta mujer prácticamente la mataron, no va a poder caminar, ¿sí? O sea, le cortaron la equivocada y ahora le van a tener que amputar la que sí estaba enferma, digamos. Esto nunca lo vi. Se queda sin sus dos piernas. Por eso, con el agravante de que la paciente es una paciente diabética que ha avanzado en el proceso. Por eso tiene el problema de infección en la pierna, por eso tiene todo eso. Entonces, con las dos piernas amputadas, corre riesgo después su vida también. ¿Entendés? Y andá a saber en qué situación vive y cómo puede hacer para controlar su diabetes. Andá a saber si se puede poner insulina y cuál es. Porque eso es lo que pasa con los pacientes de PAMI. ¿Qué comen los pacientes de PAMI? Lo que pueden, no lo que su enfermedad le permite. Entonces es indignante. ¿Sabés la del PAMI? A mí me indigna, porque la verdad es que son el sector más vulnerable los viejos. Y entonces, por eso le dan cualquier lugar para atenderlos. Y entonces yo le digo a los pacientes, vayan a los hospitales públicos, que no, a lo mejor no tienen todo para atenderlos, pero tienen la voluntad de atenderlos como a los demás, que es lo que hacen los profesionales, los trabajadores del hospital público, que son un honor, ¿entendés?, para todos nosotros. Y que lamentablemente, mira, hoy estuve recorriendo hospitales en la zona sur, y estuve en el Oñatibia, y es una vergüenza, hay que decirle a Vidal,
que deje de decir pavadas por televisión, diciendo en la campaña de que entonces ella se ocupa de la salud. Que vaya a Loña Tibia, que se quemó hace un año, y entonces vos no sabés la situación que vi ahí, en la que tienen los pacientes de los sectores que abrieron. Sí. No va así. Al hospital hay que jerarquizarlo y hay que fortalecerlo, porque si ellos no van a resolver el problema del trabajo, por lo menos ocúpense de la salud. Sí, pero me deja Vilma esta idea, ¿sí? Yo le confiaría la salud en cualquier hospital público, en una clínica como esta, ¿eh? Por supuesto. ¿Estamos de acuerdo? Total. No como esta clínica de Berazategui, que ahora se me fue hasta el nombre. Yo prefiero ir a Levita Pueblo de Berazategui. Se llama así, Berazategui. Bueno, San Antonio Berazategui. Prefiero ir a Levita Pueblo de Berazategui, nuestra clínica. Por ¿Estamos de supuesto, acuerdo? total. Bueno, quería poner un punto. Total, pero entonces Sí, a ver, tiene el sí. PAMI, entonces que invierta en el hospital público. Bien,